seguimos con el tema de los 30, el tema que nos inspiró a este podcast. Y hoy queremos darle espacio al tema de el plan. Cuando tenemos 30, todavía sentimos que, bueno, somos jóvenes, pero ya lo suficientemente independientes como para tener un plan de vida. Entonces, como mujeres, como profesionales, como personas, en todos los aspectos de la vida siempre se nos dice o se nos hace creer a los 30 hay que tener un plan. Pero hoy le vamos a dar el espacio a qué pasa cuando el plan realmente no está claro o qué pasa cuando el plan cambia. El tema del cual vamos a hablar hoy es el de la incertidumbre. Yo creo que este es un tema que tiene una connotación generalmente negativa o le ponemos esa emoción como de angustia al no saber cuál es el camino claro que debemos seguir, sobre todo en esta edad, como bien dices tú, cuando cumplimos 30, cuando estamos navegando como estos primeros pasos de ya una adultez que es mucho más consciente, nos preguntamos, bueno, ¿y para dónde voy? Y cuando nos sentimos perdidos, cuando de pronto las cosas están un poco, no sé, nubladas, nos asustamos. Por eso tenemos a Laura Serra. Yo voy a dejar que ella se presente y que nos cuente un poco sobre sí misma, sobre en qué momento se encuentra. Hola, Lau. Hola, muchísimas gracias por invitarme a vuestro podcast. Y nada, pues, ¿quién soy? Es una muy buena pregunta que supongo que hace un tiempo os hubiera contestado de una manera. Os hubiera dicho que soy una chica de 35 años, que vive en Barcelona, que trabajo en una multinacional, en X departamento, y tengo millones de cosas, ¿no? Y eso pensaría que eso es lo que me define. Pero hoy os puedo decir que es completamente diferente. Sigo siendo una chica de 35 años que vive en Barcelona, pero me defino como una chica que le gusta ir a la naturaleza, que le gusta leer libros, que le gusta hacer deporte y estar con sus amigos. Me definiría como una chica observadora, atenta, que está presente, que le gusta rodearse de las personas y escuchar mucho. Y estas son unas cualidades que son muy potentes, pero que hace a lo mejor un año, pongamos, que yo eso decía, ¿qué dices? No, yo no soy así, yo soy de otra manera, ¿no? Pero la vida me ha ido demostrando a medida de cambios, a medida de cosas que ocurren, que el tener no es quien te define. ¿En qué momento aparece la incertidumbre en tu vida? Pues aparece un martes de un julio, era julio, aparece cuando me despiden. Me despiden del trabajo. Repentinamente, ¿sí? Repentinamente. Yo no me lo esperaba para nada, tengo que decirlo. O sea, para nada me esperaba que eso me fuera a ocurrir a mí. Era como, no puede ser que a mí me despidan, ¿no? Porque yo he hecho las cosas bien, etcétera, etcétera. Pero sí, ocurre. Inesperadamente me despiden el 9 de julio y adiós. Entonces, claro, dices, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? El plan que tenía, que tampoco era feliz, esto es una cosa muy importante a decir, que no era feliz con lo que estaba haciendo, pero tampoco me planteaba un cambio tan de repente. Pues, ostras, ahora no tengo nada, tengo un folio en blanco, ¿y qué hago? Y ahí aparecen, pues, la emoción del miedo. La emoción de la incertidumbre es del miedo. Y más el miedo a no tener el control, creo yo, que es decir, bueno, la incertidumbre es qué va a pasar conmigo mañana. Y yo creo que no he estado en tu situación tan así, pero sí he estado en la situación de no tener trabajo por una larga temporada, porque yo cambié de país y bueno, todo esto. Y decía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Quién me va a valorar ahora? Bueno, uno empieza a cuestionarse a sí mismo mucho, no sé si a ti te pasó. Y ahí pues quería preguntarte cómo fue la reacción también de las personas cercanas o con qué voces te encontraste propias y cercanas de qué va a pasar. Como seres humanos, nosotros necesitamos el control, ¿no? Porque ese control nos da una seguridad y nos da una confianza. Y cuando no lo tenemos, cuando completamente desaparece, te haces preguntas muy importantes también, ¿no? Y luego esas preguntas yo también las pregunto y las hago a mi entorno. Y mi entorno, hay dos tipos de personas. Algunas que han dicho, muy bien, Laura, a lo mejor lo ves como una oportunidad, esto que te está ocurriendo,
Y otras personas que me dicen que, ostras, busca trabajo de lo que estabas haciendo, porque yo llevaba 15 años en el mundo corporativo y es lo que he vivido y es lo que he hecho siempre, entonces busca eso y sigue el mismo camino. Y ahí me doy cuenta cuando me dicen esto que muchas veces hablan de los miedos que tienen esas personas, no de lo que yo, de mi miedo, digamos, ¿sabes? Es más el miedo de ellos que me lo reflejan. Y puede ser un miedo al fracaso, un miedo a que yo no lo he hecho y ahora no quiero que lo hagas tú, envidia, pueden haber muchas cosas ahí de las personas. Pero ahí tienes que ser más lista o no sé cómo lo podemos definir, pero pensar en ti y decir qué es lo que tú quieres y que da igual lo que diga el entorno, ¿no? O saber con quién puedes contar en estos momentos y con quién no. Y no pasa nada, porque a lo mejor una muy amiga tuya o tu novio o un familiar o quien sea que tú le tienes mucho aprecio no te apoya en ese sentido, pero bueno, pues muy bien, me apoyará en otro momento, ¿sabes? En otra cosa. En ese sentido, encontraste que hay algunas personas con las que te sientes más cómoda navegando esto que con otras, pero no quiere decir que las otras estén haciendo algo malo, solamente tú decides con quién quieres relacionarte en este momento de tu vida. Exacto, yo pienso que no hay nada ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente que hablan sus miedos, sus preocupaciones y a lo mejor lo que quieren es verte que estás bien, que estás segura, porque es lo que he dicho, ¿no? Al final, cuando estás en un momento de incertidumbre, en una situación así, lo que hay es que no hay control, no hay plan, no hay nada, ¿no? Es como que tú ahora decides cómo quieres actuar y eres tú la responsable. Y eso da mucho miedo, da mucho vértigo, porque nadie nos ha dicho lo que hay fuera de eso, de lo que tú tienes, de lo que tú tienes, de lo que tú sabes. Claro, y ahora que lo dices es real porque todos hablamos desde nuestra propia experiencia, entonces seguramente para esas personas que se relacionan con el miedo en ese momento, que probablemente también soy yo, es por eso, como que nos cuentan ese tipo de historias, no sé, me despidieron y todos reaccionamos, no, ¿cómo así? ¿Por qué? Y sí, A mí me han como dado dándole como, ya un tinte negativo. a mí me han dado que parecía que me estuvieran dando el pésame. Cuando yo he dicho, no, no, ya de vuelta al trabajo, y le digo, bueno, me han despedido, ¿sabes? Y es como, ay, lo siento mucho, ¿estás bien? Y yo, ah, pues sí, sí, estoy muy bien. O sea, es un momento de shock, un momento de, ostras, me está pasando esto a mí, está ocurriendo, pero luego tú tienes que ver cómo actúas en base a eso. Tienes dos opciones, o quedarte en tu casa llorando, victimizándote, o decir, mira, oye, me ha pasado esto, vamos a aceptarlo, vamos a tirar adelante, porque fuera hay muchas oportunidades que no vemos, porque nunca hemos salido. Y yo he cogido esa, he dicho, vale, pues voy hacia ese camino a crear, tengo el folio en blanco y yo decido ahora. Y eso es muy importante también, tener una buena actitud positiva. Este cambio como de percepción viene a ti ¿en qué momento? ¿En el momento en el que sucede el despido o al principio fue el miedo y después cuando viene el cambio? Yo hace mucho tiempo que yo ya no estaba bien en el trabajo. Paralelamente ya me formé de muchas cosas de desarrollo personal como coach, como programación neurolingüística y otras cosas. Entonces yo ya sabía que ese no era mi camino, el que yo estaba en la empresa. Pero bueno, que saberlo y cambiar es un paso muy grande. Entonces, cuando me despiden, la primera emoción o lo primero que sentí fue completamente liberación. Pero, uf, la vida me ha dado el paso. O sea, yo no he sido capaz, pues la vida me ha dicho, pues te toca y te va a ser de un despido. Es Pero me ahora, encanta. ya no más. Sí, ya no más. Y te lo voy a hacer de una manera de despido. Vale, ok, perfecto. Entonces, es liberación, pero sí que es luego cuando te viene esa sensación de, wow, wow, ¿qué hago? A mí nadie me ha contado lo que pasa luego después de un despido. ¿Qué emociones vienen? Son completamente nuevas. Y es el miedo, la ansiedad, el estrés. Y yo lo que hice, que va muy bien y que la gente no se da cuenta, es parar. Parar, no hacer nada, no tomar ninguna decisión antes de tiempo. O sea, es pararte, bajar las emociones, los pensamientos, porque eso es un movimiento de pensamientos, de emociones que van y vienen, y lo mejor es parar. Y cuando yo paré, tengo la suerte, o bueno, al final de ser coach tienes herramientas, y entonces puse, vale, ¿cómo quieres hacer la gestión emocional? Tienes dos opciones.
¿Te quedas en casa llorando o sigues con el mismo plan de buscar trabajo de lo que tú estabas haciendo o te espabilas y empiezas a crear y a crear nuevas oportunidades? Y esa es la que yo hice, así. El miedo que sentiste, o sea, cuando dices, bueno, lo primero que me embarga es el miedo y la ansiedad, ¿era el miedo a qué? A decir, me voy a quedar sin dinero, me van a sacar de mi casa, no voy a volver a ¿Qué, a qué monstruos te enfrentabas en ese momento? Al si voy a ser capaz de vivir de lo que a mí me gusta. Porque yo tenía muy claro, y tengo muy claro, que no quiero volver donde estaba. Tengo claro lo que no, pero lo que sí que me gusta es construirlo. Entonces, ese construir desde cero, con 35 años, cuando tú te piensas que a los 30, ¿no? Tu éxito ya lo tendrías ahí todo hecho, pues dices que empiezas de cero. Y empezar de cero da vértigo. Pero bueno, al final me repito muchas frases positivas, me rodeo de gente positiva, me rodeo de gente que está en mi misma situación, porque lo que tienes que hacer es alinearte con personas que están igual que tú y ver que no estás sola, ¿no? Entonces, si no estás sola, te das cuenta que puedes seguir adelante y poco a poco. No ponerme presión, no pensar que mañana ya tendré, vamos, el trabajo hecho, no, empiezo de cero y tengo la capacidad y las herramientas y todo para crearlo. Pero claro, gestionar esto es un trabajo. Un trabajo porque la mente te boicotea. La mente te dice, no, no eres capaz. Y tú, sí, sí, porque ¿qué pasa? Que quiere que te quedes en la zona de confort. Que te quedes ahí, que muchas veces esta frase de la zona de confort como si fuera muy confortable. No lo es. O sea, estás estancada, estás ahí y no creces, no haces nada, ¿no? Y los seres humanos estamos aquí para crear movimiento, porque cuando creas movimiento, pues vienen las oportunidades, tú creces, conoces cosas y te das cuenta que hay muchas maneras de vivir y muchas maneras de hacer las cosas. Pasa que vivimos en una burbuja que la sociedad nos ha puesto y ahí. ¿Qué herramientas utilizaste o fuiste a terapia o leíste libros o hablaste con amigos? ¿De dónde sale como esa tranquilidad y paz que empiezas a adquirir y esa confianza en el que pasará? Empecé a ir a terapia también, que eso me ha ayudado mucho a la aceptación, porque al final tienes que aceptar que una herramienta es la aceptación, aceptar la situación que tú tienes, porque no te queda otra. No es mentira lo que está ocurriendo. Te han despedido, no tienes trabajo, no hay ingresos. O sea, si eso es así. Y te puede pasar cuando te deja la pareja, no tienes pareja y ves a saber qué pasa. Tienes un hijo y no sabes cómo llevar a cabo, ¿no? Pero tienes un hijo, ¿sabes? Las cosas son como son. Entonces, herramientas es estar aquí y ahora, súper presente. Como te vayas al pasado o al futuro, te viene la ansiedad y el estrés, la depresión y lo que sea. Luego mantener la rutina. Yo sigo manteniendo mi rutina. Me levanto a las 7:30, hago meditación, hago deporte. El deporte es súper importante para desconectar y para que te aclares las ideas. Luego, como os he dicho antes, estoy con un entorno, y ya no digo de amigos, sino de parte profesional, que se dedican al mismo mundo que yo. O sea, networking, un montón para ver y ver que no estás sola, ¿no? Yo creo que estas son unas herramientas que a mí me están ayudando mucho. También devoro libros. Cuando me ocurrió, cogí un libro que se llamaba La incertidumbre positiva, que me encantó, porque es verdad, como habéis dicho, que la incertidumbre se ve como una cosa negativa, como no tienes el control, estás perdiendo los papeles, pero le das la vuelta y es un mundo abierto, lleno de oportunidades. Las oportunidades, ¿cómo llegan a ti? Con haciendo movimientos tuyos. O sea, al final tienes que moverte tú y no te puedes quedar en casa llorando y te ha pasado algo. Muévete y cuando te muevas las cosas van a venir. Pero tienes que ser consciente y con constancia. Y yo es lo que estoy haciendo ahora mismo. Y adaptarme mucho, ser muy flexible y abierta a todo lo que venga. Porque al final es así como vas a salir de ese momento de incertidumbre. Que, a pesar de esto, es un momento de mucho, mucho, mucho crecimiento personal. Muchísimo. Te estás dando cuenta cómo eres, cómo actúas, cómo reaccionas, cómo piensas. ¿Qué descubriste de Laura en este nuevo camino de una página en blanco, de un mundo abierto? La actitud, sobre todo. A mí me ha cambiado un montón. Veo las cosas como
con ilusión, como si fuera una niña pequeña que dices, esto es nuevo, esto tal, esto no sé cuántos, veo cosas diferentes. Y luego la valentía también. O sea, creo que cada vez soy más fuerte y como con más capacidad de afrontar los cambios y no tenerles miedo. Porque yo sé que aquí os gusta la astrología, yo soy Tauro, soy muy agarrada a lo mío, no me gustan los cambios. Sí. Y me doy cuenta que, guau, qué tonta, que los cambios son brutales, brutales. Y que es verdad que hay cambios que vienen como una manera como negativa, ¿sabes? Que a lo mejor no ves ahora por qué me ha ocurrido esto a mí, ¿no? Pero luego, a la larga, dices, claro, me tenía que haber pasado esto para estar donde estoy ahora, ¿no? Y eso no nos damos cuenta hasta que acaba un tiempo, ¿sabes? Al cabo de un rato te das cuenta de, claro, por eso me tenían que despedir, por eso tenía que pasar esto, por eso tal, hasta ahora, ¿no? Y pasa que no lo ves durante el camino, lo ves cuando ya tienes el resultado, pero se tiene que disfrutar el proceso y confiar sobre todo. Sí, mira que yo también soy Tauro y a mí también me cuestan tanto los cambios, o sea, ahora cada vez menos, pero como que cada vez que voy a cambiar algo significativo en mi vida, tengo que decir como, bueno, yo sé que me voy a sentir incómoda por un rato, como que ya voy preparando mi mente para entender que el cambio después me va a traer buenas cosas, el cambio después me va a traer, como tú dices, cosas nuevas, pero ha sido un proceso durante toda mi vida, sobre todo también para entender, la astrología me ha ayudado en eso, para entenderme y entender que no es una camisa de fuerza, que ahora digo como, ok, entiendo que para mí los cambios son difíciles, pero cada vez, si me voy entrenando, puedo ser diferente y aceptar los cambios de una manera más abierta. ¿Cambiaste algo en tu discurso personal, no solo como en actitudes y todo esto, sino en el lenguaje y en la forma en que te hablabas a ti misma? No mucho. Es verdad que yo vengo trabajando mucho el lenguaje, el diálogo interno, el de quererme mucho, cuidarme mucho, me hablo bastante bien conmigo misma. Entonces, claro, cuando me despidieron, como yo ya no estaba bien, fue como, wow, gracias a Dios que esto ha ocurrido, porque si no, yo no lo iba a hacer. Tengo que reconocer que a mí me costaba mucho dar el paso, porque veía muchas cosas. Al final, claro, si tú luego te quieres dedicar a hacer sesiones de coaching, pero ya de lleno, si no tienes un cojín bien, cojín económico, cuesta, ¿no? Porque al final yo vivo sola en Barcelona y aquí el alquiler y todo se tiene que pagar. Y claro, cuando me despidieron fue, guau, muchísimas gracias. Entonces, el lenguaje y el discurso que he tenido siempre ha sido como de agradecimiento. De la, vale, pues mira, me ha pasado esto. Y es que no dejo, porque yo creo que lo que me está pasando es una oportunidad. Y lo veo desde el principio. Desde el principio veo que esto es una oportunidad. A partir de ahí, de esas oportunidades dan miedo de cómo empiezo, cómo lo hago, lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal, ¿sabes? Pero no hay ni bien ni mal tampoco. Pero no, el discurso, como me he hablado yo, hay momentos sí claro, la mente, como hemos dicho, te dice, no, no, Laura, no te adelantes, tranquila, ¿no? O sea, y pienso, no vas a ser capaz, no vas a poder, pero rápidamente lo detecto y lo cambio. Lo cambio pues, por un pensamiento positivo, completamente. Porque es que si no estaría en casa. No, no, no. ¿Y cómo aprendiste a hacer eso? O sea, yo sé que fue antes cuando empezaste como a ya a cuestionarte. ¿Te acuerdas de algunas herramientas que nos puedas compartir? A ver, es que claro, al final es detectar el pensamiento y ver qué emoción estás sintiendo y dónde la sientes en el cuerpo. ¿Sabes? ¿Dónde está esa sensación? ¿Dónde lo tienes? ¿Arriba, abajo? Depende, ¿no? Y entonces si te incomoda, decir, vale, si esto me está incomodando y quiero que me sienta cómoda, buscamos otra frase. Ahora es verdad que yo a mí me sale como muy fácil, porque al final dedicarte como coach y tener las herramientas de, vale, ¿cómo piensas? ¿Dónde sientes la emoción? ¿Qué emoción? Ponle un nombre, vamos a cambiarle. Es un proceso, pero yo automáticamente ya me sale. Pero sería un poner nombre a las emociones y modificarlas y buscar la emoción que tú quieras sentir y cómo la quieres sentir, dónde la quieres sentir y qué debes hacer para sentir esa emoción.
es todo un ejercicio y es práctica. Y La cosa practicar. más fácil, mucha práctica. Y práctica y constancia, porque aquí pensamos que cuando ya lo detectas y cambias, así un día ya vas a modificarlo. Pues no, no, no. No, 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 no. es Tienes muy que estar complejo. ahí aprendiendo y practicando. Mira, yo recomiendo, te levantas y dices frases positivas. Yo antes os he dicho que tenía la nevera con post-its y tengo frases. Yo abro la nevera y tengo, soy exitosa, soy valiosa, me hablo bonito, ¿sabes? Lo tengo ahí apuntado porque eso me lo quiero decir cada día para recordármelo, porque al final el cerebro pues lo va entendiendo y va cambiando, ¿no? Luego el agradecimiento, agradecer lo que tienes, porque al final siempre vamos a lo que no tenemos, pero tenemos muchísimas cosas y muchísimas cosas que nos pueden ayudar a afrontar desafíos que tenemos por delante. Pasa que no le damos la importancia suficiente, porque vamos con piloto automático y ya está, de ahí no sales. Y empezaste a construir un nuevo plan, o sea, ¿ya visualizas ese nuevo plan o estás todavía en un punto en que dices, no tengo plan y estoy tranquila con ello? Ya tengo mi propósito y tengo claro y estoy con un plan. Sí que estoy con un plan, pero es un plan abierto, o sea, no lo tengo que seguir a rajatabla, porque me escucho. Cuando veo que estoy haciendo algo que no es hacia con lo que yo siento, ya lo detecto y digo, no es hacia aquí. Sé dónde quiero ir, sé la dirección. ¿Cómo voy a ir a esa dirección? Pues no sé, que vayan viniendo. Yo voy haciendo pasos, ¿no? Pero claro, la vida es movimiento, la vida es cambio constante. Yo puedo ir hacia una dirección y me puede ocurrir algo que me cambia el rumbo. Entonces, claro, a veces es mejor, ojo con las expectativas, ojo con el plan que tú tienes a 5 años, porque te puede cambiar. Y entonces, si no se cumple, puede venir la frustración. Entonces, aquí está muy bien tener, me gustaría ser X o me gustaría estar en tal sitio en X años, ¿no? Ok, está bien. Crea un plan para conseguir eso, pero también tienes que ser consciente de que la vida es cambio y que si no llegas ahí en 5 años y a lo mejor llegas en 10, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que lo que es importante es tener el propósito, encontrarlo, que eso es lo más difícil, de encontrarlo, pero luego ya vas viendo el camino. Y esa es otra cosa que la frustración es otra emoción que tampoco sabemos manejar desde un lugar positivo. O sea, también la frustración llega y nos sentimos como una mierda y queremos dejarlo todo y ya no continuar por el camino en el que íbamos. Pero así como estamos hablando de resignificar la incertidumbre, también podemos pensar que la frustración nos dice cosas, entonces también podemos aprender de eso, de esa emoción. Si se nos frustra un plan o un camino que estamos recorriendo, pues también nos puede decir alguna información que nos sirva para continuar por ese plan. Es decir, si llega la frustración no tenemos que rendirnos. Y eso creo que tiene que ver con lo que dices, con el propósito. De hecho, hay otro episodio en el que hablamos de esto, en el que hablamos de cambio de carrera y cómo eso nos afecta y cómo eso a los 30 nosotras nos decimos todo el tiempo, uy, ¿por qué lo estoy haciendo ahora? ¿Para qué lo estoy haciendo ahora? Entonces, ¿cómo hiciste tú para encontrar ese propósito? ¿De qué manera, no sé, empezaste a navegar esa búsqueda o el propósito llega de otra forma? No, el propósito yo lo empezaba a definir ahora, pero sí que es verdad. Yo, por ejemplo, estudié comunicación audiovisual, pero siempre he tenido como, o mi manera de ser es que las personas me vienen a mí me gusta escuchar, estar atenta, darles mis consejos si les ayuda. Entonces me fui planteando que a lo mejor lo que yo había estudiado no era lo correcto porque a mí me hacía sentir viva pues, el tema de psicología, coaching, temas así, ¿no? Y entonces me ha costado mucho tiempo verlo y aceptarlo. O sea, verlo a lo mejor sí que lo veía, pero no aceptarlo tanto por el hecho de la sociedad. Y claro, al final dices, ostras, tengo 35 años, he estado siempre haciendo lo mismo, ahora que soy una iluminada y me voy a cambiar de carrera y voy a hacer otra cosa, ¿sabes? Eso da vértigo, pero yo creo que mi propósito es estar ahí ayudando a las personas con mi esencia y, y probar muchas cosas también. Yo creo que se tiene que probar cosas para saber si
esa es la dirección o no, si ese es tu propósito o no. Qué lindo. Y a veces llega, ¿eh? A veces llega a propósito, o ya lo sabes, está escondido y de repente pasa algo y dices, ostras, pues ha salido y es esto. Y yo también creo que el propósito, a medida que vas creciendo, también se va modificando un poco. Pienso que es una presión que todos tenemos también de encontrar ese propósito. Entonces, tal vez el propósito día a día lo vives y no te das cuenta. A mí, mira, te lo digo porque siempre me costaba eso, como bueno, no sé quién tiene tal talento, el otro hace no sé qué, el otro pinta, el otro canta, no sé qué. Y yo decía, bueno, ¿y cuál es el mío? Y después, como por coincidencia, mucha gente me decía, oye, pero no, tú eres como muy chévere comunicando, eres muy buena escuchando, eres muy buena diciendo las cosas. Una vez grabé una nota de voz y me dijeron, tus notas de voz son muy chéveres. Y yo, como que son cosas que tiendes a no ver o a decir como pues, cualquiera habla bien. Sí, ¿sabes por qué? Porque a ti te sale solo. Y cuando te sale solo, sin esfuerzo, dices, no, eso no puede ser. No, pues que a lo mejor es eso. Lo que no hay esfuerzo, lo que es tú, que te sale porque te nace, a lo mejor es ese. No, no sé si el propósito o es que va por ahí el camino. ¿De qué manera vas a materializar este propósito? Una herramienta que yo tengo es la visualización. Entonces, estoy visualizando mucho cómo materializar todo esto. Entonces, cada día lo veo, cada día me imagino, lo siento y además ya estoy viviendo como tal, ya estoy viviendo como yo quiero vivir. Y eso es muy importante a la hora de materializar tu propósito. Entonces yo pues me levanto, me hago un café tranquilamente, consciente, porque antes era, me levantaba corriendo, pero tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces ahora trabajo, pero de otra manera. Entonces pues lo estoy materializando sintiéndolo mucho. Yo al final me he dado cuenta que si yo lo siento y realmente me lo hago mío, es como puedo materializar las cosas. Moviéndome mucho también, o sea, estoy en una red de networking y ahí hablando mucho, entonces para que me vengan clientes nuevos o yo poder ayudar, entonces ya es una manera también de ir bajando lo que yo quiero conseguir. Y abriéndome mucho, hablando, yo tengo una cosa que no hago mucho y ahora estoy aprendiendo es a decir qué hago. Decir, mira, oye, yo soy coach, ofrezco sesiones, te puedo ayudar en esto, acompañarte en tal momento y decirlo sin miedo, sin vergüenza, ¿no? Porque antes lo hacía con voz pequeñita y no. Ahora a lo grande, ¿no? Porque al final es lo que yo estoy haciendo y es lo que me gusta hacer, ¿no? Y no me avergüenzo. Y entonces como, bueno, pero una herramienta que uso mucho es la visualización. Visualización y sentirlo mucho. Eso me pasaba mucho a mí, no sé por qué, no me sentía cómoda hablando sobre mí y sobre lo que quería hacer. Pero cuando empiezas a encontrar esas herramientas, esas cositas que te interesan mucho, que te motivan, que te hacen sentir curiosa, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, pero sí quiero hablarlo y ahora sí quiero hablar de mí. Eso es porque somos complacientes, Camila. Entonces te quedas a segunda fila, Ya no, y no ya no lo somos. no te pones a primera fila en combate, ¿no? Pero, pero se tiene que hacer porque al final, tenemos un valor. Yo, mira, tengo un valor muy bueno y a mí se me tiene que conocer. Entonces, claro, si no me expongo a ello, ¿quién me va a conocer a mí? Así es Total. verdad. No, y me encanta, creo que nos diste sesión de coaching a las dos, porque creo que sí, al final la conclusión de esto es créetelo tú mismo Créetelo. y no tengas miedo de creértelo, porque sí, uno se minimiza mucho, es como, soy tal cosa, no, estoy en proceso, pero todavía no, pero eh, sí, no, y pues lo eres desde el momento en que crees que lo eres. Yo recomiendo a la gente que está en una situación de desafío, de no control, de que no sabe qué decisión tomar, ¿no? Yo pienso, párate, escúchate y escúchate de verdad y piensa dónde quieres ir, ¿no? Y no tengas miedo, porque al final cuando tú das un paso, la vida da muchísimos pasos por ti y te acompañará y te ayudará, ¿no? Y al final hay una frase que es un mantra que creo que lo tengo súper interiorizado, que es lo que viene conviene.
Entonces, si tú estás viviendo una situación que es incómoda, la tienes que vivir porque es lo que ahora mismo es lo que tienes y es lo que te conviene, aunque no lo veas, lo verás más tarde. Y es de lo que más vas a aprender. O sea, Totalmente. tal vez Sí. si te hubieras quedado en tu trabajo, estarías 6 meses más, o bueno, 3, 4 meses más, igual a la Laura que eras hace 15 años de quizá insatisfacción, sé que esto no es lo mío, pero tampoco voy a moverme para salir de aquí. Entonces, Es como seguir el rebaño, ¿no? Que sigues el rebaño y dices, bueno, me toca, voy tirando, ¿no? Pero al final es como, no, porque tú no eres igual o no eres como tan creado al final, porque muchas veces te han dicho tienes que hacer esto, hacer lo otro, hacer no sé cuánto, y tú has obedecido porque no te planteabas absolutamente nada, porque para ti era lo normal, lo lógico y no hay nada más fuera de esa situación, ¿no? Pero es que fuera de esa situación es como si estamos dentro de una pecera, saltas, ¿no? Fuera del océano, imagínate que, bueno, tienes 1 millón de oportunidades. Pasa que no las vemos porque teníamos una barrera. Ok, hemos atravesado la barrera, ¿ahora qué? Pues ahí a disfrutar del proceso y a confiar. Exactamente. Y creo que esa era la mejor manera de que pudiésemos cerrar. Y sobre todo quiero invitar a quien sea que nos esté escuchando que si algo de esto le resuena a él mismo o a otra persona que lo comparta y sobre todo que busque a Laura como coach. Les vamos a dejar sus redes aquí abajo en la descripción. Y nada, invitarnos a eso, a descubrir ese tipo de cosas y a explorarlas y a quitarnos esa barrera que muchas veces no nos deja andar. y a Laura, antes de irnos, felicitarla, porque en verdad ser consciente, procesarlo y hablar como hablas hoy requiere trabajo, valor, aceptación, como lo dices, y se viene lo mejor definitivamente para ti.